Listo. Ya, entonces vamos a ver los antiparkinsonianos. Es un tema un poco más pequeño, ¿ya? En sí, todas estas enfermedades tienen mucho que ver con lo que son esto de los neurotransmisores, de los receptores. Cuando hablamos de Parkinson, ¿en qué receptores se nos viene a la mente? Dopamina. Dopaminérgicos, perdón. No, también, dopamina, fármacos dopaminérgicos, ¿ya? ¿Ya? En el cual tenemos de aquí de una sola vez la clasificación, los efectos adversos, ¿ya? Y en qué casos yo los voy a utilizar, ¿ya? Ejemplo, fármacos que actúan a nivel de lo que es la levodopa y de ese otro aminoácido que se llama el L-aminoácido aromático descarboxilasa o LAAD, LAD, ¿ya? Como la levodopa más carbidopa, levodopa más benseracida, ¿ya? Que dentro de sus efectos adversos me pueden provocar ¿qué cosas? Náuseas, hipotensión ortostática, disinesias y alucinaciones, ¿ya? ¿Qué van a hacer estos fármacos? ¿Ya? Disminuyen, en sí, ¿qué hay en la epilepsia? Digo, epilepsia, ¿qué hay en el Parkinson? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Los temblores. Los temblores, esos estados rígidos que tienen estos pacientes, ¿ya? Entonces, la mayoría de los fármacos que se van a tratar es para esto de aquí, disminuir esa rigidez, disminuir esos temblores, ¿ya? Y la mayoría de estos fármacos tenemos que retirarlos de manera gradual, porque pueden provocarse el síndrome de abstinencia, ¿ya? Grupos de agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, cabergolina, que son del grupo de los ergóticos, y ¿cómo es? Ropinirol, la apomorfina, que son del grupo de los no ergóticos. Una de las diferencias de estos dos grupos es un efecto adverso grave, que es esto de acá, ¿ya? Que es la fibrosis que se puede provocar a nivel cardiovascular, retroperitoneal o pleuropulmonar. La fibrosis por el uso de los fármacos del grupo de los ergóticos como la bromocriptina, ¿ya? ¿Ya? Que me pueden provocar esto, ¿ya? ¿Qué más me pueden provocar el grupo de los no ergóticos? Como náuseas, hipotensión ortostática, alucinaciones, edema, somnolencia, ¿ya? Ataques de sueño repentino, ¿ya? Y son útiles para esos estados de tratamiento de esas piernas inquietas, ¿ya? Tienen que haber escuchado ustedes esa nomenclatura en esos pacientes que tienen Parkinson, que están con los pies que los mueven a cada momento. Así como cuando ustedes están dando el examen y están con las piernas que las mueven y mueven como que si las piernas le van a decir la respuesta. ¿Bien? De ahí tenemos los inhibidores de la CON y los inhibidores de la MAO. ¿Se acuerdan que estos dos grupos lo habíamos visto en qué tipo de sistema nervioso? Simpático, doctor. En el simpático, ¿ya? En lo que son los inhibidores de la CON, como en Entacapone, miren que tiene un nombre muy parecido a una serie de televisión, ¿se acuerdan? Y no hay como olvidarse, Al Capone, ¿ya? Entonces, inhibidores de la CON, Entacapone, ¿ya? Me produce una coloración amarilla de la orina, ¿ya? Me puede incrementar, si yo asocio una CON con uno de las levodopa, puede incrementar los efectos adversos de la levodopa, ¿ya? Y la tolcapone también me provoca lo mismo, ¿ya? Pero a su vez me puede provocar toxicidad hepática, ¿ya?
Este grupo de fármacos, ¿qué es lo que hacen? Aumentan la eficacia de la levodopa. Y si yo aumento la eficacia de la levodopa, ¿qué acción estaría haciendo si administro la levodopa? Esto. Disminuyo más esa rigidez que tienen esos pacientes, ¿ya? Y los inhibidores de la MAO-B, como la prazacilina, la selegilina, ¿ya? Que son fármacos que mejoran, ¿qué cosa? La función motora, ¿ya? De esos pacientes que tienen esos problemas motores de movimiento, ¿ya? De esos que están, como que dice, hay momentos en que están activos y hay momentos en que prácticamente no hacen nada. Entonces están en ese estado de wearing off, ¿ya? Entonces por ese motivo es que estos grupos de fármacos son muy buenos para esto, ¿ya? Me pueden provocar síndrome catarral, algún tipo de estreñimiento, artralgia, dispepsia, trastornos gastrointestinales, ¿ya? Pueden haber mareo, cefalea, efectos adversos y aumentar los efectos adversos de la levodopa, ¿ya? Que vendrían a ser estos de acá. ¿Ya? Y aquí vienen este otro grupo de fármacos que se los denominan los fármacos no dopaminérgicos. ¿Cuál sería el asunto esto de utilizar estos fármacos, los no dopaminérgicos y los fármacos dopaminérgicos? ¿Ah? ¿Por qué utilizaría yo estos de acá, los no dopaminérgicos? También me sirve para el tratamiento del Parkinson. Acuérdense que en lo que es el Parkinson no solamente está relacionado a lo que son los temblores, está relacionado a lo que son esto de las piernas inquietas. ¿A qué más está relacionado el uso de los fármacos no dopaminérgicos? También para el temblor, me ayudan también para estos pacientes como fármacos adyuvantes para lo que son el temblor, para tratar esa hipotensión que presentan estos pacientes con Parkinson, ¿ya? ¿Qué más? Para tratar la depresión, ¿ya? ¿Qué más? Para mejorar ese estado cognitivo, ¿ya? Para disminuir de esas alucinaciones que presentan estos pacientes y para esto de lo que son la disfunción eréctil, ¿ya? Entonces, por ese motivo es que estamos utilizando estos fármacos, ¿ya? Pero asimismo tienen sus efectos adversos. Por ejemplo, este grupo de aquí, ¿se acuerdan de este grupo? Propranolol, que ya lo vimos. ¿Para qué era el propranolol? Es un beta bloqueante. Ya, un beta bloqueante utilizado en qué casos, muy aparte de lo que estamos viendo hoy. Para efectos Para las cardiovasculares. arritmias. Ya, bueno, propranolol para una arritmia muy poco se lo utiliza, más bien se lo utiliza para la esos pacientes. hipertensión. Para la migraña. Para migraña, para esos pacientes que tienen esas crisis tirotóxicas, ¿ya? Pacientes con hipertiroidismo, ¿ya? Y también para esos pacientes que tienen esa hipertensión de tipo portal, ¿ya? Entonces, en un paciente con Parkinson y este paciente quiero disminuir sus temblores, ¿sería conveniente dar propranolol en este paciente con Parkinson si sabiendo que es un fármaco que se lo utiliza para la hipertensión? Entonces, obviamente, su efecto adverso va a ser bradicardia, ¿ya? ¿Y qué más? Y me puede bajar la presión, ¿ya? Entonces, como que es un fármaco que
tendría que pensarlo muy bien antes de darlo en este paciente, ¿ya? Para eso tenemos los otros fármacos también que pueden actuar disminuyendo el temblor, ¿ya? Ahora, los otros fármacos, esos sí me ayudan bastante. Por ejemplo, los agonistas alfa-adrenérgicos con la amiodarina, lo puedo utilizar ¿para qué? Para esos casos de hipotensión en pacientes con Parkinson. Pero si yo me paso de su dosis, puedo crear una hipertensión, ¿ya? Entonces, miren, de acuerdo a lo que tiene el paciente, es el uso de cada uno de estos grupos de fármacos. Ya vimos ansiolíticos, ¿ya? Obviamente lo voy a dar a un paciente con Parkinson, porque es un paciente que en sus primeros estadios están con esta ansiedad, con esta depresión. Entonces, puedo dar los ansiolíticos a estos pacientes, ¿ya? Y obviamente, si son pacientes que tienen el Parkinson, van a estar afectados. ¿Qué cosa? Si pienso en un fármaco como el sildenafilo, tienen afectación de su parte sexual, tienen una disfunción eréctil, entonces puedo ayudarlos con esto, ¿ya? Pero asimismo, como son fármacos vasodilatadores, puedo provocar una hipotensión, ¿ya? Y si yo asocio un sildenafilo con un fármaco como la nitroglicerina, la acción va a ser mucho más potente y grave. Entonces nunca combinar sildenafilo con una nitroglicerina, ¿ya? Sí. Sí, doctor. Y ya son grupos de fármacos que ya lo hemos visto, los hemos ya estudiado, como por ejemplo, no, antipsicóticos todavía no hemos visto, ¿ya? Como estos de acá, los bloqueantes de los receptores muscarínicos, ¿ya? Cuando hablamos de muscarínicos, ¿a qué tipo de sistema estamos hablando? Sería parasimpático. Parasimpático, del grupo de los colinérgicos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, como tienen una acción muscarínica, obviamente los efectos adversos de estos fármacos van a ser esto: se queda de boca, visión borrosa, puede haber retención urinaria, ¿ya? Pero son fármacos que me son útiles. ¿Para qué? Para disminuir el temblor en estos pacientes con Parkinson, ¿ya? De aquí no hay mucho más de qué hablar, más que todo esto de acá, el efecto adverso grave de la bromocriptina, que son del grupo de los ergóticos, ¿ya? Que pueden provocar fibrosis pleuropulmonar, ya que tienen una afinidad selectiva por los receptores de serotonina, los de 5-HT2A y 2B. ¿Ya? Este es uno de los efectos adversos más característicos que se pueden presentar, ¿ya? Y aquí vienen estos de acá, que son, podría decirse, los neurolépticos, antipsicóticos. Son grupos de fármacos que son más potentes, ¿ya? Que tienen mucho más efectos adversos que los anteriores, ¿ya? Y que incluso hasta de esto han salido una serie de películas, series de televisión, ya muy buenas, que se las recomiendo para que las busquen y se las vean. Por ejemplo, miren este de aquí, Una mente brillante, Una mente maravillosa. ¿Sí se acuerdan de esa película? Sí. ¿Ah? Ya, miren, este es ¿cómo es? Podría decirse en la vida real, pero ya es un paciente que ya falleció, ¿ya? John Nash, ¿ya? Un famoso investigador, creo que era de la parte de las matemáticas con esto de las probabilidades estadísticas, algo así, ¿ya? En el cual sufría de esta enfermedad, esquizofrenia, ¿ya? Aquí cuando recibió su premio Nobel, fue ¿cómo es?
a pesar de tener su enfermedad, esquizofrenia, fue una lumbrera, o sea, fue tan brillante en cuanto a su capacidad intelectual, ¿ya? Que a pesar de tener esto, miren, se llevó un premio Nobel, ¿ya? Véanse la película, es muy bueno. Entonces, esquizofrenia, primer signo aparece entre los 15 a 30 años, ¿ya? Y lo malo de esto es más frecuente en varones, ¿ya? No tiene cura, pero se puede controlar con haloperidol, que es el fármaco prototipo, ¿ya? De esto de los grupos de los fármacos, ¿cómo es? De primera generación, ¿ya? Haloperidol, esquizofrenia, ¿ya? Y como ya les había indicado, antipsicóticos o neurolépticos es lo mismo, sino que al comienzo se les decía neurolépticos, pero ahora se les dice antipsicóticos, ¿ya? Útiles en esquizofrenia, como ya hemos dicho, reducen los síntomas positivos como paranoia, alucinaciones y delirio. Esto de los signos positivos es lo que uno busca disminuir, ¿ya? Y tiene poca acción en los síntomas negativos, que podría decirse los síntomas más graves, ¿ya? Son antipsicóticos atípicos que se los utiliza con mayor frecuencia, ¿ya? En los síntomas negativos de esquizofrenia y menos tóxicos, ¿ya? Los de acción positiva, los fármacos, la mayoría de los fármacos son más tóxicos, ¿ya? Me producen mayores efectos o síntomas extrapiramidales, ¿ya? Los de segunda generación no te producen mucho estos síntomas extrapiramidales, ¿ya? Y eso sí, tienen el riesgo de provocar hiperglucemia con los atípicos, ¿ya? Y riesgo de muerte con fármacos atípicos y convencionales, ¿ya? Porque son pacientes que son en un estado de estrés, depresión, esquizofrenia, ¿ya? Que al yo dar estos fármacos, ¿ya? Las probabilidades de que este paciente tenga un pensamiento suicida son altas, ¿ya? Y bueno, la farmacocinética, la mayoría de los fármacos se los utiliza por vía intravenosa o intramuscular cuando tenemos un estado en el que estos pacientes hay que actuar de manera inmediata, ¿ya? Por vía oral su absorción es muy lenta, ¿ya? Como por ejemplo el decanoato de haloperidol, se lo puede dar cada 4 semanas, la flufenacina cada 2 semanas, ya que son fármacos que se los ha creado para esto de depósitos, ¿ya? En pacientes que por su mismo estado esquizofrénico son incumplidos en el tratamiento, ¿ya? Es difícil controlarlo, siempre debe haber una persona atrás de ellos en cuanto a la medicación, ¿ya? Y la mayoría de estos fármacos, miren, su mecanismo de acción es múltiple, ¿ya? Actúan en las vías dopaminérgicas, ¿ya? ¿Ya? Dopaminérgicas como cuáles, mesolímbica y mesocorticales, ¿ya? Bloquean los receptores de 1 y de 2. Cuando actúan a este nivel es la actividad antipsicótica del fármaco, ¿ya? Bloquea los receptores alfa-adrenérgicos, me pueden provocar hipotensión. Bloquea los receptores de histamina tipo 1, de los que me pueden provocar sedación. Bloqueo los receptores muscarínicos, como ya indicamos, se queda de boca, retención urinaria, ¿ya? Y puede bloquear los receptores de 5-hidroxitriptamina o la serotonina, ¿ya? Que también tienen un efecto antipsicótico. Entonces, ¿cuáles son esos fármacos ideal para tratar la esquizofrenia? Y aquí ya lo dije, los dos principales. ¿Cuál sería la acción? ¿En qué receptores? ¿Ah? ¿Se durmieron o no han comido? Puede ser los de 1 y de serotonina. Serotonina, exacto, ¿ya? Porque los demás
son para otro tipo de acciones propias de la esquizofrenia, pero los principales para tratar esta psicosis a nivel de los receptores de dopamina y de serotonina. No olvidarse. Yo iba a decir esa palabra, esa célebre frase de un expresidente: prohibido olvidar. Bueno, esquizofrenia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos eso de la esquizofrenia, síntomas positivos y síntomas negativos. Miren que los síntomas positivos tienen buena respuesta farmacológica con los fármacos de primera generación, por ejemplo, desórdenes de pensamiento, ideas delirantes, alucinaciones. Y estas alucinaciones se pueden presentar por estímulos, ya sean de tipo auditivo y visual, pero más son de tipo visual, ¿ya? Cuando ustedes se vean esta película, ahí ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo de esto, ¿ya? Entonces, síntomas positivos. ¿A qué se deben todos estos desórdenes que se están presentando como síntomas positivos? A esto, a hiperactividad de la vía mesolímbica, ¿ya? Tienen buena respuesta farmacológica, ¿ya? Y los síntomas negativos, ¿ya? Que son un poco más difíciles de tratar, tienen mala respuesta farmacológica y está dado por la hipoactividad de la vía mesocortical, donde el paciente va a estar apático, falta de voluntad, se aíslan socialmente, ¿ya? Tienen un aplanamiento afectivo, o sea, es como cuando supongamos que uno le pregunta: oye, ¿cómo estás? Y el otro diga, o sea, cuando uno le preguntan eso, ¿cómo uno responde? Ah, sí, me ha ido bien. Entonces, o sea, es típico la característica de uno responder a esa pregunta, ¿no? Y con la fase y toda la expresión, ¿no? En cambio, ellos, aplanamiento afectivo, tú le preguntas: oye, ¿cómo te va? Entonces ellos están con una cara inexpresiva. Bien, sí, todo bien. Así, ¿no? Entonces, aplanamiento afectivo. Y pobreza en el lenguaje, son pacientes que con estos síntomas negativos prácticamente pacientes no se comunican, ¿ya? Están, aparte de que están aislados, ¿ya? Se comunican poco. Entonces, mala respuesta farmacológica en este grupo de pacientes con estos síntomas negativos, ¿ya? Y se habla en varios libros, hablan de esto de la hipótesis de la dopamina, ¿ya? Se dice que hay una actividad dopaminérgica excesiva en la vía mesolímbica y mesocortical. Los agonistas de la dopamina provocan psicosis y los antagonistas tienen una acción antipsicótica, ¿ya? Y se habla de que la serotonina se considera cada vez más como parte de la etiología de la esquizofrenia, ¿ya? Porque esto de aquí de la esquizofrenia, todavía no hay algo que me diga: ya, tiene esquizofrenia y es por esto y esto. Todavía se sigue investigando. En lo que es la parte de estos trastornos cerebrales, todavía es un mundo muy amplio que todavía no se sabe mucho de cómo es, de cómo es el funcionamiento electroquímico y bioquímico a nivel cerebral. Todavía estamos en pañales tratando de discernir qué mismo son todos estos neurotransmisores, ¿ya? Bueno, estos son para que vean, ¿ya? Usos, ya sabemos. Esquizofrenia, como ya les indiqué, la esquizofrenia es, como quien dice, el rey o la mamá de todos estos estados de psicosis, ¿ya? Para estados esquizoafectivos, trastornos bipolar, síndrome de Tourette, ¿ya? Enfermedad de Huntington, ¿ya? Y algunos utilizan MS para el tratamiento de las MS por radiación. Pero, ¿van a utilizar estos fármacos ustedes por esto? ¿Ah? No, no creo. No. Porque hay otros fármacos útiles para eso, ¿sí o no? Que lo vimos ¿te acuerdas en qué tema era? De gastrointestinal.
¿ya? Entonces, esto de la esquizofrenia, ¿ya? Miren lo que es la enfermedad de Huntington, que también es un trastorno por atrofia del núcleo caudado, ¿ya? También es un tipo de trastorno que va de la mano con esto de la esquizofrenia, ¿ya? Y aquí miren, tenemos estas figuras, ¿ya? Hablamos también de trastorno bipolar. Véanse esta película y ustedes van a sacar sus conclusiones en cuanto a esto de los trastornos bipolares, ¿ya? Y esta actora muy famosa, Billie Eilish, una cantante con síndrome de Tourette, ¿ya? Revisen a qué se debe eso. Y si tanto hablamos del síndrome de Tourette, ¿en qué se basa eso del síndrome de Tourette? Son como tics repetitivos que tiene la persona. Claro, ¿ya? Pero ya eso te va indicando de que ya esta persona tiene algo de esto, ¿ya? Y que si no investigamos, ¿ya? A la larga, miren, ¿se acuerdan que en esquizofrenia había una palabrita que ya hasta me hicieron olvidar? ¿Dónde era? Aquí. Esto. Alucinaciones, ¿ya? Y la más frecuente era esta, visual, ¿ya? Y que esta esquizofrenia con estas alucinaciones de tipo visual, ¿ya? Me hacen de que yo esté experimentando tener una vida, podría decirse normal, porque estoy interaccionando con alucinaciones de tipo visual, en el sentido de que estoy yo haciendo mi vida con una figura femenina o una figura masculina, ¿ya? Pero no es real, ¿ya? ¿Sí me entienden? En base a eso esto de la esquizofrenia. En esto de las alucinaciones de tipo visual, ¿ya? Entonces, véanse esta película Homeland, ¿ya? De esta actora, no es actora, es la que, ¿cómo es? El nombre de el personaje que está en esta serie, ¿ya? Que sufre de un trastorno bipolar, en donde utiliza grandes dosis de litio, ¿ya? Y de otros fármacos para esto del trastorno bipolar, ¿ya? Ahora, los efectos secundarios del bloqueo de este sistema dopaminérgico, discinesias, síntomas extrapiramidales. Cuando hablo de síntomas extrapiramidales, ¿a qué me refiero? Movimientos, hiperreflexia, movimientos motores que se exacerban, ¿ya? Y tenemos los síntomas extrapiramidales de tipo agudo, ¿ya? Y es lo que se le denomina el pseudoparkinsonismo, ¿ya? Distonía y acaticia. Y podemos tratarlos con estos fármacos, la benzarropina y la difenhidramina. Y estos de acá, que es lo que uno no desea, que son los síntomas extrapiramidales de tipo crónico, ¿ya? En el cual se puede presentar una discinesia tardía por el consumo de los fármacos, y en el cual yo tengo que descontinuar estos fármacos, más que todos los de tipo atípico, ¿ya? Ya vamos a ver la diferencia entre los atípicos y los típicos. ¿Por qué motivo es esto? ¿Ya? Puede haber disforia, ¿ya? Y también disfunción endocrina, dentro de los cuales mucho tiene que ver con esto de la prolactina, ¿ya? En el cual puede haber una hiperprolactinemia, puede haber incluso hasta qué más en el varón, si hablo de prolactina. ginecomastia.
ginecomastia, ¿ya? Y una de las alteraciones de estos grupos de fármacos es esto de aquí, el síndrome neuroléptico maligno, ¿ya? Que es parecido a otra que vimos cuando utilizábamos la succinilcolina, ¿se acuerdan? ¿Cuál era ese? Ya me pasé de la hora, creo, ¿no? Uy. Bueno, era la hipertermia maligna con la succinilcolina, ¿ya? Entonces, síndrome neuroléptico maligno, ¿ya? Tener mucho cuidado y lo podemos utilizar como antídoto para tratar de salir de eso, el dantroleno, ¿ya? Aquí están la clasificación de los fármacos, los de primera generación y segunda generación. Miren que los de primera generación me dan más síntomas extrapiramidales como la flufenacina y el haloperidol, que son de una alta potencia, pero los primeros, como la clorpromacina y la tioredacina, no tienen tanto efecto extrapiramidal, son de baja potencia, pero sí tienen bastante efecto bloqueo muscarínico, me pueden provocar efecto de los H1 y bloqueante alfa, ¿sí ven? En cambio, los de baja potencia, de primera generación o los típicos, ¿ya? Estos de acá, de los bloqueantes muscarínicos, sedación, es baja, ¿ya? Entonces, miren, estos dos fármacos son los que más me pueden provocar esto, síntomas extrapiramidales, ¿ya? Y en cuanto a la tiroidecina, me puede provocar esto, torsada de Pons, ¿ya? Que es una acción parecida a la quinidina o la quinina. Y los de segunda generación, la clozapina, para esos estados de esquizofrenia de difícil control, en el cual me pueden provocar incluso hasta granulocitosis, y yo hago los controles con una biometría hemática, ¿ya? Y en sí con esto. Y miren, tenemos aquí otro fármaco de los atípicos, de aripiprazol, que tiene una acción de los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí se acuerdan? Sí. ¿Ya? Sí, ¿no? Aripiprazol, un inhibidor de la bomba de protones. Sí, ¿no? Usted no había dicho que no había que, más bien, no confundirlos. Ah, Por eso me quedé pensando. estoy que repito cada vez para ver si caen en cuenta. Ya les iba a poner un 0. ¿Ya? Entonces, miren, esto aquí yo lo puse para ver si caían en cuenta. Ya, entonces, aripiprazol es parte de estos grupos de los atípicos de segunda generación. ¿Ya? Y en cuanto al haloperidol, ya, tener mucho cuidado porque es el que me producía este síndrome neuroléptico que puede ser letal, ya, en esos casos de discinesia tardía. Y como mnemotecnia, ya, todos los que terminan en sapina son los que me van a provocar aumento de peso, hiperglucemia, aumento de los triglicéridos, y los que terminan en dona me pueden provocar aumento de la prolactina y alteraciones electrocardiográficas, ¿ya? Y nada más. ¿Qué es lo que ya habíamos dicho en antes? Preguntas, ya terminamos. Ninguna. Sí, tomé lista, ¿no? No. Práctica no. No, práctica no. Es que ya me pasé. 3 y 7. A ver, Alvarado. Presente, doctor. Amén. Amén. Argudo. Presente, doctor. Cabello. Presente, doctor. Presente, doctor. Espinosa. Presente, doctor. Mecho. Gamecho. Guerrero. Presente, doctor. Íñiguez.